Me pregunta una joven de nombre Jocelyn. Me dice: pastor, tengo una Biblia y estaba leyendo ese pasaje donde dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía y dominio propio. Dice que cuando ella lee el comentario que la Biblia trae, dice que Pablo está usando un lenguaje extrabíblico. Entonces ella me pregunta, ella me dice: pastor, ¿qué es un lenguaje extrabíblico si está en la Biblia? ¿Cómo podemos saber diferenciar el lenguaje extrabíblico dentro de la misma Biblia? Me dice: estoy confundida, ¿me podría ayudar? Entonces yo le pedí permiso a Jocelyn para contestarle en vivo. Siempre que alguien me pregunta algo, yo se lo contesto en vivo. Y es que esto es sencillo. Nosotros debemos de saber qué es el reino de Dios. Estamos en un nuevo pacto, todo es Jesús ahora, todo es Cristo, todo es Jesús. Entonces, estamos en un pacto donde todo es Cristo. Ya el antiguo pacto ya no tiene nada que ver con nosotros. Todo es Jesucristo, todo es Cristo, todo es Jesús. Ya no hay otra cosa. Entonces, debemos de saber qué es el reino de Dios. Bueno, paz, justicia, pero ¿qué tipo de justicia? No es una justicia de que si usted hace algo te van a castigar. No, es que la justicia del reino de Dios es restaurativa. Se aplica la justicia restaurativa. Las otras justicias, la retributiva, la procesal, etcétera, esas no son la justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios es una justicia que restituye, que restaura. Entonces, el reino de Dios es paz, gozo, es justicia, es amor. Y cuando vemos el fruto del Espíritu, ¿cuáles son las propiedades del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. Entonces sus propiedades: amor, gozo, benevolencia, paciencia, ¿verdad? Templanza. Y ahí vemos. Entonces, cuando hablamos del lenguaje bíblico, la palabra de Dios es lo que Jesús enseñó. Eso es palabra de Dios, todo lo que salió de la boca de Jesús. Y Jesús dijo, y levantándose Jesús empezó a decir. Cuando usted lee eso en los evangelios, esa es la palabra de Dios. Lo demás, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, digamos que de Hechos para allá, eso es Sagrada Escritura, inspirada también por el Espíritu Santo. Pero ahí nosotros debemos de saber cuál es el lenguaje bíblico. ¿Qué es el lenguaje bíblico? Es el reino de Dios. Todo lo que es la Biblia es Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús es el primer sacerdote que aparece en la historia de la humanidad. Es el siervo sufrido, siempre. En el Nuevo Testamento, bueno, es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, en el cual solo Él es nuestro Salvador. Solo Él es nuestro mediador. Es mentira que hay otros mediadores. Solo Él es el ungido. Es mentira que hay ungidos. Ay, es que el Señor me ha ungido. No sea payaso. Eso es Jesús en ti. El Jesús que usted tiene cuando usted recibe a Jesús. El Jesús que usted tiene es igual que el que tengo. Su Jesús no es más poderoso que mi Jesús porque es el mismo. No hay que ser así. En Juan 14 Él explica que el Espíritu Santo viene y que en el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Ahí está claro en Juan 14, usted lo lee, ahí está especificado, claritico. El lenguaje bíblico es que Él es príncipe de paz.
paz. Él es paz, Él es gozo, es justicia, es amor, justicia restaurativa. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una comparación, a veces son símiles inclusive, una comparación donde dice, vestidos de toda la armadura de Dios, está usando un lenguaje extrabíblico. ¿Por qué? Porque el lenguaje bíblico no tiene que ver ni con lo bélico o soldados, porque el soldado es un guerrero, el soldado no hace paz. El primer sacerdote que hay en la historia de la humanidad fue Jesús. En Génesis nos enseña el sacerdocio y fue Jesús el que se apareció. ¿Para qué? Para que viéramos cómo es la representación de un sacerdote. Él llegó y le dijo a Abraham, bendito sea que Dios te dio una victoria. Bueno, ok, pero él como sacerdote no es parte ni de la batalla ni de las guerras. Él es únicamente el sacerdote. Entonces aparece Jesús como un sacerdote para siempre. Entonces, el lenguaje bíblico es cuando se habla de paz, se habla de amor, se habla de justicia restaurativa, se habla en ese idioma. Ese es el lenguaje bíblico. Pero ¿por qué Pablo hablaba de soldados, ustedes que militan y así sucesivamente? Era un lenguaje extrabíblico, para explicar mejor, para dar ejemplos acorde al contexto. ¿Por qué? Porque las personas sabían qué era un soldado romano, para qué servía la espada, el escudo, lo que se usaba, toda aquella vestimenta del soldado, por llamarlo de alguna manera, su armadura, todo para qué servía en una batalla, en una guerra, donde los querían matar a ellos. Entonces Pablo usa un lenguaje extrabíblico para explicar un punto. No es un lenguaje bíblico. Le voy a poner otro ejemplo porque hay muchas cosas que debemos de aprender. Te invito a que te unas a nuestra comunidad teológica. Aprendemos los unos de los otros de las enseñanzas de Jesucristo.